el mayor mercado de derivados del mundo, CME Group, tiene previsto lanzar hoy, 19 de mayo, ETFs de futuros de XRP. Y en redes sociales hay muchísimo entusiasmo y expectación por esta noticia. Sin embargo, el precio de XRP todavía no lo refleja, principalmente porque los estadounidenses aún están durmiendo. Estoy convencido de que, cuando despierten, veremos una reacción en el precio de XRP por dos razones. Hoy han salido dos noticias importantes. Puede que solo hable de una en este vídeo, según cuánto me extienda, o quizá haga otro vídeo aparte para tratar la segunda. El caso es que los ETFs de futuros de XRP que se lanzan hoy son ETFs apalancados 2X. Y esto sucede apenas 3 días antes de que la SEC deba tomar una decisión sobre la solicitud de Grayscale para un ETF spot de XRP. Así que podríamos tener un efecto doble. Primero se lanzan los ETFs de futuros y luego, 3 días después, un efecto resorte si aprueban el ETF spot, lo que podría generar una auténtica fiebre compradora. Los ETFs son importantes porque permiten a las instituciones entrar en el mercado. Aunque no compren XRP Spot directamente, lo hacen de forma indirecta porque estos fondos, organizaciones o bancos, como BlackRock, Grayscale o CME Group, deben adquirir XRP real para respaldar el ETF. Ya hemos visto lo que los ETFs han hecho con Bitcoin. Algunos dicen que con Ethereum no ha sido lo mismo, pero hay otros factores en juego. Con XRP, sin embargo, hablamos de algo muy diferente. Ahora mismo, el precio de XRP se mueve de forma parecida a Bitcoin y a los factores macroeconómicos globales. Las negociaciones entre China y Estados Unidos, los recortes de tipos, las decisiones de la Reserva Federal, etc. También hay que tener en cuenta que venimos del fin de semana, y en general los fines de semana el volumen de operaciones suele ser más bajo y se produce cierta desaceleración. Pero a medida que arranca esta nueva semana, creo que vamos a ver mucha acción con XRP, porque se está cociendo mucho. Este artículo es bastante interesante. ¿Por qué los holders de XRP están optimistas hoy? Habla del impacto que puede tener el lanzamiento de los futuros. Algunos expertos del sector han explicado que la disponibilidad de contratos de futuros atraerá a inversores institucionales que llevan tiempo esperando una vía regulada para exponerse a este activo digital. Y es cierto, muchas instituciones interesadas en comprar estos activos están preocupadas por dos cosas. Una, la regulación. Aunque a los pequeños inversores puede no preocuparles tanto, las instituciones están sometidas a normas mucho más estrictas. Si no hay un marco legal claro, dudan en participar. La segunda razón es que las criptomonedas aún son demasiado técnicas para muchos actores institucionales. El tener que gestionar una cartera, claves privadas, la falta de seguros o de responsables directos. Todo eso genera mucho rechazo. Por eso empresas como CME, Fidelity, Grayscale o BlackRock ofrecen una solución, actúan como intermediarios, asumen esas responsabilidades y en caso de problemas, son ellos a quienes puedes reclamar. Eso elimina muchas preocupaciones. Así que, aunque parezca increíble, los ETFs de XRP podrían ser más populares entre instituciones que el propio XRP. Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, ha comentado públicamente la importancia del lanzamiento de estos futuros en CME Group. Destacó que este hito valida la creciente aceptación de XRP en los mercados financieros tradicionales. En redes sociales, SMQKEDG, no estoy seguro de cómo se pronuncia, quizá algo como Smoke, publicó: los futuros regulados de XRP ya están en vivo en CME Group, el mayor mercado de derivados del mundo, conocido por su papel en mercados globales de materias primas, tipos de interés y criptomonedas. La fecha no es casual. El 22 de mayo, la SEC tiene que pronunciarse sobre la solicitud de Grayscale para un ETF spot. Como mencioné antes, esto podría provocar una reacción en cadena. Y este fue el comentario de Garlinghouse. Aunque con retraso en varios sentidos, este es un paso increíblemente importante y emocionante en el crecimiento del mercado de XRP. Eso lo dijo cuando se anunció por primera vez el lanzamiento de este ETF. Ahora mismo, la SEC ya ha comenzado a revisar la propuesta de Grayscale,
para un fondo cotizado vinculado a XRP. Si se aprueba, proporcionará a los inversores institucionales una vía regulada para acceder a XRP, lo que podría aumentar tanto la liquidez como la adopción a nivel general. Uphold también lo ha comentado en redes, señalando que la SEC está revisando esta solicitud, lo que podría permitir una entrada regulada para las instituciones. Muchas instituciones no se sienten cómodas con las claves privadas, carteras frías, el riesgo de hackeos y la posibilidad de perderlo todo. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero ellos no. Bloomberg situaba en febrero las probabilidades de aprobación en un 60%, aunque el plazo para una decisión podría alargarse hasta 240 días. Personalmente, creo que esas probabilidades han mejorado bastante desde entonces. No sé si la SEC aprobará el ETF dentro de 3 días, pero me parece bastante probable. Y si eso ocurre, sumado al lanzamiento de los ETFs de futuros de hoy, podríamos ver una avalancha de interés y algo de FOMO hacia XRP. Eso podría disparar el precio y llevarnos a nuevos máximos. El artículo lo menciona claramente. Si se aprueba el ETF de XRP y eso atrae inversión institucional, podríamos ver una subida significativa. Por el contrario, si se rechaza, podría reavivar las preocupaciones sobre la postura de la SEC frente a las criptomonedas. Pero eso ya está desactualizado. La postura de la SEC ha mejorado. Ripple y la SEC están colaborando para cerrar los últimos flecos legales del caso, y sabemos que ahora mismo la relación es positiva. No hay resentimientos ni conflictos. Todo eso quedó atrás. Así que hoy es un día muy emocionante para XRP y para los seguidores de XRP que siguen CryptoRocket. Estaremos pendiente del precio de XRP y recordad, no es un consejo financiero. Como siempre, haced vuestra propia investigación.